Buenas tardes, amigos de la web. Hoy estamos con María Martínez. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Y pues estamos en el espacio ELSA. Tenemos la oportunidad hoy que tenemos una charla de ella y aprovechamos antes para hacerle unas cuantas preguntas que tenemos ganas de sacarle un poquito de información. Y primero que todo, María, por favor, si nos puedes contar un poquito de cómo llegaste a ser una facilitadora de constelaciones familiares. ¿Cómo fue ese proceso? Un poquito para las personas que no te conocen. Muy bien. Pues estaba en el mundo de las terapias, ya llevaba unos cuantos años, cuando me dijeron que venía Bert Hellinger a Barcelona. No sabía nada de constelaciones, pero lo fui a ver y me cautivó. Entonces sentí algo muy fuerte dentro de mí que me dijo, por ahí va. Y empecé pues a seguirle por todos los lugares donde él iba por España, y empecé con una compañera, con Mika Widmanska, y empezamos a trabajar de forma gratuita y empezar a experimentar qué era esto de las constelaciones, hasta que poquito a poco fuimos teniendo la experiencia suficiente, y sobre el año 2001 ya empecé a hacer grupos y a empezar a trabajar ya por mi cuenta. Y poquito a poco todas las demás técnicas se fueron quedando a un lado y estas empezó a tener más protagonismo, y ya en el 2005 empecé a hacer pequeños talleres de formación, y en estos momentos estoy dando una formación larga y prácticamente lo que hago son constelaciones familiares. Hace 3 años conecté con lo que es la biodescodificación, me cautivó y pensé que podían ser una buena herramienta complementaria para las constelaciones. Entonces, como que mi herramienta principal son las constelaciones, siguen siendo, pero la biodescodificación enriquece mucho el trabajo de constelaciones. Te da claves, te da pistas, y pienso que es algo muy bueno de complementar, sobre todo porque también te da la posibilidad de que tu cliente comprenda que lo que le pasa tiene una razón de ser, como que cuando el inconsciente no le encuentra sentido a lo que está viviendo, la biología le da un síntoma. Entonces es como pillar ese síntoma, comprender qué es lo que está contando, irnos a la historia que hay detrás de la historia y poder profundizar y poder comprender, sobre todo. Comprender y permitir que el cuerpo se resienta en ese núcleo de dolor, y entonces poder revertir y descodificar el cerebro ahí donde se quedó atrapado. ¿Qué fue lo que te cautivó de las constelaciones familiares? Como hablaste desde el principio, que entre todas las técnicas, entre todos los aprendizajes, te cautivó. ¿Por qué te cautivó más las constelaciones familiares? Sí, me cautivó porque es una cosa cercana. Es una cosa que todo el mundo puede comprender, es una cosa que es de familia, es de persona, es accesible a todo, es un método rápido también, no tienes que estar muchos años detrás de una terapia, es algo potente, es profundo. Y es como comprender que somos algo más, que vamos más allá, que no solamente este cuerpo físico, ¿no? Que formamos parte de ese todo, formamos parte sobre todo de un sistema que es nuestro sistema familiar, ¿no? Y entender que lo que le pasa a uno no deja indiferente
al hermano, al hijo, al nieto. O sea, que es una constelación familiar, exactamente. Es eso, la constelación familiar es eso. Es entender que es un campo como las estrellas de una familia, ¿no? Exacto, o sea, cómo interactúa, ¿no?, el universo entre las estrellas y los planetas, como evidentemente tiene una relación, pues los sistemas familiares exactamente igual, ¿no? Cuando un hombre y una mujer se encuentran, son dos sistemas que se encuentran. No solamente me encuentro con ese hombre, sino que me encuentro con todo su sistema que lleva detrás. Pero que se encuentre conmigo ese sistema quiere decir que también está resonando con lo que hay detrás de mi propio sistema. Entonces son dos sistemas que interactúan y que seguramente venimos a conciliar algo que estaba perdido en el pendiente, en el inconsciente, ¿no? Y finalmente entender que es el inconsciente el que nos está dominando todo el tiempo. Dicen que es como un iceberg, ¿no?, que hay una pequeñita punta que se ve, pero en realidad el iceberg es todo lo que hay debajo, ¿no? Entonces me cautivó el hecho de que en una representación, en un grupo, las personas podían leer la información que hay en el sistema de esa persona, ¿no? Me cautivó que podías moverte en el espacio-tiempo o fuera del espacio-tiempo, y con que el inconsciente no entiende de verdadero o simulado, tú puedes ir atrás en el tiempo, encontrar que en el lugar de los bisabuelos, a ver ese hijo que murió, ese duelo no elaborado que condicionó la vida del abuelo, de sus hijos y de sus nietos, poder ir allí donde ese conflicto se generó, donde esa energía se quedó estancada, donde se quedaron congelados, ir ahí, resolver de forma simbólica, que es lo que entiende mi inconsciente, y en ese momento que yo estoy resolviendo ahí, el flujo de energía va circulando a través de todos los elementos del sistema. Y cómo haciendo eso, esa persona recupera su fortaleza, recupera su capacidad de volverse a enamorar, su capacidad de tener una buena relación con sus hijos. Y una pregunta, ¿y hasta dónde llega esa constelación familiar? Digamos, ¿hasta qué generaciones llega esta constelación? Digamos, hasta los abuelos, bisabuelos. Y la otra es, si tenemos algún problema, algún obstáculo, algún nudo en esa constelación, pero no sabemos exactamente qué es, porque puede estar de una generación de 2 o 3 años. Exacto. ¿Cómo se puede llegar a descubrir eso? Casi nunca sabemos. Lo que nosotros podemos detectar es el síntoma. Yo sé que a mí me ocurre esto, pero cuál es el origen casi nunca sabemos. Porque es como que está más allá de las apariencias. Aparentemente es el papá que fue un ogro, pero detrás de ese ogro seguramente hay un núcleo de dolor. ¿Por qué papá fue un ogro? Exacto, ¿por qué? Y con que eso no lo sabemos, entonces la constelación nos lo muestra, porque yo voy atrás de papá y detrás de papá se me manifiesta lo que hizo que papá tuviera esa forma de ser, esa forma de actuar. Entonces yo resuelvo en el abuelo lo que pasó detrás y automáticamente el papá se descongela y de golpe ese papá puede ver al hijo. Hay una comprensión. Hay una comprensión muy grande. O sea, la idea es comprender cuál es el problema, la raíz del problema. A veces incluso podemos no llegar a comprender lo que hay detrás.
sobre todo las constelaciones han ido pasando toda una evolución y hemos ido de las constelaciones familiares fenomenológicas, que representan pues, el fenómeno detrás, que es lo que ocurrió, a unas constelaciones del alma, que va un paso más allá, a las constelaciones del espíritu, que son las nuevas constelaciones, que también las podemos llamar constelaciones multidimensionales. Y entonces, en estas constelaciones podemos no entender muy bien qué es lo que está ocurriendo, porque nosotros somos multifactoriales, o sea, tenemos un alma que viene de vidas pasadas. Me gusta eso que dice de la multidimensionalidad. Multidimensional, exacto. Esa alma viene con un programa y eso está más allá de papá y mamá. Tenemos una programación que es la que nos viene dada de papá y mamá. Tenemos una programación que es la que nos viene dada por el sistema. Tenemos una programación que es la que nos viene dada por los astros. Entonces, o sea, estamos condicionados por tantas interacciones multifactoriales que cuando tú permites que lo que es pueda ser y pueda pasar a través de todos los representantes de en el momento que se está generando la constelación, a veces puedes no entender lo que pasó, pero te rindes a ese movimiento del espíritu y es como una magia, es como una danza que se va dando y finalmente llegamos a la reconciliación de todo. Y cuando estás en ese punto, ¿qué más da lo que pasó? Exacto. Simplemente es y te rindes a eso que es y la energía empieza a circular y a fluir. Leyendo en tu web, que sí, tu web es Almaluz, una duda, una pregunta. ¿Los secretos familiares qué repercusión tienen en la vida de las personas? Porque a mi modo de ver, la verdad es muy importante para que fluya, para que podamos fluir con tranquilidad por la vida, con armonía. ¿No? Con armonía. Sí, los secretos familiares, ¿por qué? ¿Qué razón tienen de ser un secreto familiar? Por regla general, el secreto tiene que ver con la necesidad de ser incluidos en los sistemas. Entonces, si alguien pues ha matado, alguien ha violado, alguien ha robado y el resto de la sociedad se enteran de eso, quiere decir que vamos a ser excluidos, vamos a ser tachados, vamos a ser señalados y en este caso hay el peligro de exclusión. Entonces, de alguna forma, el clan se protege a sí mismo contra esa exclusión de afuera y por eso se generan los secretos. Pero claro, ese secreto quiere decir que es un corte de la energía, es un corte del fluir natural, porque a partir de ahí seguramente muchas personas resonarán con que lo que pasa en casa se queda en casa. Esto no lo digas, esto se queda aquí. Cuidadito que nos pueden escuchar los vecinos. Estos son claves. Eso de los trapos sucios se lavan en casa. Los trapos sucios se lavan en casa. Son claves de que en el sistema hay algún secreto. ¿Por qué? Tenemos, pero por eso hablaba de ir más allá de las apariencias, porque en el fondo lo que hay es una protección del sistema. La verdad que sí, que si no, pienso yo que si no enfrentamos esa situación, estamos haciéndole el quite y no estamos realmente viviendo lo que debemos vivir para lo que venimos, ¿no? Exacto. Y eso acumula una cantidad de energía que no permite el fluir, ¿no? Exacto, o sea, la energía lo que hace es que se compacta, se estanca y el amor no puede, finalmente el amor no puede fluir. Por encima de todo, la vida es. Y todo lo que es excluido quiere decir que no tiene derecho a ser.
Y cuando excluimos, yo pondría eso que es exclusión de forma muy amplia. Y tanto excluimos a un hijo que ha nacido fuera del matrimonio, excluimos a alguien que no nos cae bien, excluimos a ese marido porque nos hemos divorciado sin tener en cuenta que a lo mejor hemos estado 30 años juntos, sin tener en cuenta todo lo que hemos vivido, todo lo que aportamos, todo lo que vivimos juntos, todo lo que crecimos juntos, los hijos que tenemos en común, ¿okay? Tanto excluimos todo eso como excluimos las propias emociones. Eso te iba a decir, nos excluimos a nosotros mismos. Exacto, nos excluimos a nosotros mismos cuando no miro mi miedo, cuando no miro mi rabia, cuando no miro mi odio, cuando no miro... Cuando lo oculto. Cuando lo oculto. Entonces, todo lo que niegas se va a perpetuar, y todo lo que miras se va a liberar. Entonces, mirar el secreto, darle un nombre, darle un lugar, eso finalmente va a liberar a todo el sistema. La constelación, yo a veces les digo a la gente, posiblemente si a tus hijos les dejas una herencia, se la van a gastar en 2 días, pero si la herencia es la autenticidad, les vas a pasar la fuerza para que ellos por sí mismos se puedan valer. ¿Qué importancia tiene el orden en la familia? ¿A qué te refieres con orden exactamente dentro del ámbito familiar? Sí, una de las bases del trabajo de Hellinger es los órdenes del amor. Entonces esos órdenes se dan cuando el hijo hace de hijo con sus padres, el padre hace de padre con sus hijos, cuando el primer matrimonio se reconoce como el primero, el segundo como segundo, el tercero como tercero, o sea, reconocer quien fue primero tiene un lugar especial, porque esa fortaleza hace que podamos atender mejor a los segundos. Por ejemplo, los primeros son la pareja, hombre y mujer. Se conocen, se casan y a partir de ahí tienen un hijo. Muchas veces se obvia que la fortaleza del hijo es la unión de la pareja. Y cuando nace el hijo, muchas veces el padre se autoexcluye o la madre lo excluye, que muchas veces ocurre eso, y se hace la simbiosis madre-hijo sin tener en cuenta el padre. Ese hijo, por más que una madre quiera protegerlo, porque la educación del padre para ella no es la adecuada para el hijo, no va a ser así, porque ese hijo, esa alma, eligió a ese padre y a esa madre. Por lo cual, si después de esto el padre es excluido, el padre se produce una separación, ese hijo varón lo que va a hacer es que se va a situar en el lugar del padre, convirtiéndose en el hombre de la familia, el cabeza de familia. Cuando eso ocurre, quiere decir que esa mujer no va a poder tener la oportunidad de rehacer la vida con otra pareja, porque el lugar de la pareja lo está ocupando el hijo. Y cuando el hijo tenga la edad suficiente para tener una pareja, va a ser difícil que entre una pareja que se pueda establecer, porque en el lugar de la pareja para el hijo va a estar la madre. Y aquí podríamos entender los conflictos con la suegra. Ahí está el orden todo totalmente invertido, ¿no? Está el orden invertido, y ese hijo no encuentra su lugar, no tiene un lugar adecuado para que su vida se pueda dar de una forma armónica. Y cuando te refieres a esto del padre como ejemplo, es porque sucede mucho más el caso de la exclusión del padre que la de la madre. La exclusión del padre es algo natural, porque el padre pone su semilla, a partir de ahí es la madre la que se ocupa de que ese bebé tome forma durante 9 meses, y después de alguna forma la mamá se va a ocupar de lo que es interior,
de esa gestación interior, y el papá, su función no es tanto ahí, su función es exterior, es ir a encontrar el sustento y la protección para la cría y la madre. De alguna forma ya es una autoexclusión biológica, evidentemente, pero tiene que haber un momento donde ese hijo ya se vale mínimamente por sí mismo, y aunque no llegue ese momento, mientras aún no se vale por sí mismo, ha de haber la unión del hombre y la mujer, porque eso es la fortaleza para el hijo. Pero lo habitual es esa exclusión, lo natural es la exclusión, porque el padre le toca estar en la calle, le toca salir para nutrir. ¿Y qué sucede hoy en día con esto, en esta época en que vivimos, en que los padres solo, los dos están en la calle y los niños quedan a expensas muchas veces de los abuelos, con suerte, o si no en jardines infantiles, o bueno, que sucederán? Bueno, el orden claro, se cambia totalmente. Tenemos que partir de la base de lo que es. Por encima de todo tenemos que ir ahí, porque la repercusión que eso tiene en los hijos tiene que ver con cómo lo viven los padres. Si los padres lo viven con naturalidad, los padres lo viven con fortaleza, los padres lo viven con esa unión de ellos, los hijos van a recibir eso. O sea, es más importante la energía. Exacto. Que se desprende de la unión, la vibración, hablando más bien de calidad. Exacto. Que de cantidad. Exacto, exacto. O sea, lo que te das cuenta es que la misma situación no tiene los mismos resultados. Depende de cómo vivo lo que vivo. Si yo, mamá, dejo a mi hijo en la guardería y lo dejo sufriendo, llorando, desgarrándome, el bebé está percibiendo ese desgarro de la madre, y por lo cual va a somatizar. Ese desgarro lo va a somatizar el bebé. Entonces, bueno, si yo tomo una decisión y si yo tengo que pasar por ahí porque es lo que la sociedad me está marcando en este momento, lo voy a vivir con integridad, con fortaleza y con unión con mi pareja. Y eso es la garantía de que mi hijo esté bien. Me gusta eso que dices, de eso que estamos hablando, porque en estos tiempos noto yo y lo notamos los compañeros de la web, que hay cierta información nueva a perder el valor de la importancia del núcleo familiar, de lo que es la familia para la sociedad y para el desarrollo de toda la humanidad. Por eso me gusta mucho ese enfoque que le das a la importancia de la energía cuando... Exacto. El bebé percibe todo, el bebé no entiende las palabras, pero sí entiende el campo y lo que está ocurriendo, él lo percibe perfectamente. Entonces, si es un campo de dolor, lo va a percibir y va a responder a eso. Y si es un campo de aceptación, de felicidad, de gozo, también lo va a percibir y va a ser feliz en cualquier circunstancia que el bebé viva. Porque finalmente, como almas, si hemos venido a evolucionar como almas, el alma no tiene problema. El niño no tiene problemas y los padres no tienen problema. Entonces a mí me gustaría un poco dar ese mensaje de esperanza, ¿no?, a esos padres que por la necesidad tienen que dejar a sus hijos en guarderías o con los abuelos. Esto lo vemos también en las adopciones, por ejemplo. Imagínate una mamá que tiene que dar a un hijo en adopción, que finalmente es por un bien mayor para el hijo. Porque ella no lo puede tener, porque no lo puede educar, porque las circunstancias de la vida, lo que sea. Pero si esa mamá se queda sufriendo 20 años después, todavía sufre, ese hijo no va a poder desarrollarse adecuadamente. Pero si esa madre con toda su fortaleza lo entrega, sabiendo que eso es lo mejor para el bebé, y ahí lo suelta, lo deja ir, le da la libertad. Le da la libertad.
ese niño se va a poder desarrollar adecuadamente. Es importante porque inclusive sucede mucho que las madres tienden a coartar la libertad de los niños. No, ya te hablo del caso directo también de familias que están en contacto directo, más allá de las que están de madres de adopción que han tenido que dejar a sus hijos. En el caso de adopción es muy importante que las madres o los padres que adoptan que sean conscientes que ellos pueden disfrutar de ese hijo gracias a, entre comillas, la desgracia de una madre y de un padre que no se han podido hacer cargo. Por lo cual, honrar a ese padre, a esa madre, bueno, tiene unas ventajas fantásticas porque ese hijo es el resultado de esa madre y está percibiendo si hay respeto hacia sus orígenes o no los hay, porque lo está percibiendo energéticamente. En el momento que esos padres se inclinan ante los orígenes y los honran y agradecen que gracias a ellos pueden disfrutar de tener ese hijo, eso es liberador para el hijo. Muy bonito eso que has dicho. Muy bonito. Me gustaría preguntarte sobre la muerte y el duelo, que sucede mucho, es inevitable que algún miembro de la familia se nos adelante. Exacto. Sí, casi siempre algo de lo que más cortocircuitos generan en la energía de los sistemas son las muertes donde no hemos podido elaborar el duelo. Por ejemplo, tuve un caso en Mendoza, en Argentina, de una mujer embarazada, tenía 3 hijos y un día estaban de celebración y uno de los niños se cae a la piscina y se ahoga. ¿Quién puede elaborar ese duelo? Es tan grande el dolor, que el duelo pasa por diferentes fases. Primero es la negación. No, es imposible, no puede ser. Estoy en un sueño, me voy a despertar y lo voy a volver a ver salir jugando con su sonrisa. Hay una fase que vamos a negociar. ¿Y por qué no yo? En vez de muchas madres, sobre todo con ejemplos tan dolorosos como este, se pasan la vida mirando al muerto y tienen otros hijos, pero no pueden verlos porque su dolor los ha dejado secuestrados en ese momento, en ese episodio, y entonces los otros hijos crecen sin madre, aunque la madre esté ahí. Y muchas veces en su fantasía infantil se idealiza, me imagino. Se idealiza, entra mucho en culpa. Observas que la culpa es tremenda y que está en todos. En este caso concreto estaba toda la familia allí y yo pude hablar con unos cuantos de los que estaban ahí y todos me dijeron lo mismo. Si yo hubiera estado más atenta, si yo hubiera tenido en cuenta que esa piscina era peligrosa, todos se daban la culpa. Entonces los niños también, si yo hubiera sido bueno, si yo no hubiera hecho enfadar, si yo hubiera estado atento, si yo no hubiera jugado. Y la culpa es el peor de los. Y la culpa es una losa tremenda que nos acompaña y que nos resta energía. Y hay otra fantasía. Mamá está mirando al muerto, si yo me muero, me mirará a mí. Y hay otra fantasía. ¿Qué derecho tengo yo a vivir bien cuando mi hermano ha muerto? ¿Ok? Y date cuenta la cantidad de enredos que se generan y malvivir por no poder elaborar un duelo. El inconsciente no puede elaborar aquello que no le encuentra un sentido. No tiene sentido que se me muera mi bebé de 2 años, no tiene sentido.
no puedo elaborar eso, es demasiado doloroso. Entonces, a través de la constelación, biodescodificación o lo que sea, le encontramos un sentido. Ese sentido puede ser, ese ser tenía un destino corto, un destino de vida corta, y simplemente ha pasado a través de ti para cumplir su propio destino. Y su alma, que es más grande que nosotros, que sabe más que nosotros, lo ha reclamado en ese momento, por lo cual... Nosotros pasamos a través de él y él se fue primero. Exacto. Entonces simplemente es honrar ese destino difícil y dejarlo con él y permitir que el alma de ese bebé se pueda soltar, porque si no esas almas quedan atrapadas por el dolor de los padres y no pueden seguir evolucionando, seguir su camino, aquello que han venido a hacer. Me gusta mucho esa información. Me ha gustado mucho. Sí, porque en mi caso particular, por ejemplo, que tengo la muerte de mi padre muy joven y de mi hermana luego más, hace 10 años tengo la experiencia en la misma familia, o sea, puedo comprender en primera línea cómo funciona eso. Ese dolor y esa negación, ¿no? Claro. Como que no puede ser. Sí. Y te quedas atrapado en muchas cosas, por no comprenderlo. Exacto. ¿Cómo entonces la biodescodificación o las constelaciones familiares pueden ayudarnos a desenredar, a saber dónde, ¿no? Bien. ¿Cómo lo aplicas tú? ¿De qué formas? Porque también, imaginémoslo, yo así por decirte algo, los secretos. O sea, existe un secreto, yo vengo donde ti, te tengo que contar el secreto, ¿cómo vamos a desenredar esto? Claro, no me podrás contar el secreto porque como que es secreto, a no ser que sea tu secreto, evidente, pero si es el secreto de la familia seguramente no me lo sabrás contar. Tu experiencia, cuando te llegan una persona con un caso personal, con su historia, ¿cómo le ayudas tú cómo aplicas tú esta técnica? ¿No? Sí. Bueno, en constelación familiar simplemente se ve. Y hay secretos que sí, que son fáciles, que se pueden abrir y que hay permiso para abrirlos, pero hay secretos que están sellados y que no hay ningún permiso para abrirlos. ¿Y quién soy yo? ¿Quién soy yo para entrar en algo que ha representado un dolor profundo para el sistema? Entonces, ¿qué toca? Toca honrar eso. Toca honrar eso, honrar dónde fue, honrar a los que generaron el secreto y dejar... Es perfecto cómo funciona el universo, y de hecho si nacemos en una familia es porque es perfecto esa familia en ese lugar y en ese momento. Es perfecto, y como perfecto esa familia me va a proporcionar las experiencias para que yo pueda evolucionar. Y lo que yo me he ido dando cuenta a lo largo de ir trabajando, ir viendo, es que esas experiencias, entre comillas, dolorosas, negativas, como quieras decirle, va a generar recursos. Y cuando tú generas recursos, finalmente acabas siendo un sabio. O sea que es poder mirarlo desde ahí, leerlo desde ahí, ¿no? La sabiduría que me aporta el haber vivido lo que he vivido. Y ahí le das un sentido también, como decíamos, al inconsciente, que necesita tener un sentido. Otra cosa es cuando ya te das cuenta que eso ya te bloquea, que no puedes avanzar, que estás sumido en el dolor, que estás sumido en la negación, en la depresión. Yo siento que cuando tú tienes el impulso de acceder a una terapia así, es porque ya es el momento. Porque ya estás listo. Ya estás listo. Hay una predisposición. La maduración ya ha sido suficiente como para que puedas acceder a un paso más. Un paso más. Siempre vemos cuando vamos a hacer constelaciones que alguien te llama y
te llama con 2 semanas de antelación y te dices vamos a hacer la constelación, de acuerdo, y cómo durante esas 2 semanas están pasando cosas dentro de la persona, todo, se remueve todo y cuando te vienen ya casi que te vienen constelados, ¿no? Ya te traen todo el árbol así. Está todo madurito y está todo casi para que le des la bendición. ¿Por qué? Porque hay algo que está más allá de uno que hace que tú quieras acceder a eso. Entonces ya... Este trabajo que tú haces, ¿tú te sientes acompañada de algún tipo de energía aparte de la propia tuya? ¿Sientes tú que hay un acompañamiento del universo? ¿O las mismas personas que trabajan contigo en esto, como tus clientes, te aportan la energía que tú necesitas para desarrollar? Evidentemente, esto no se hace, no lo puede hacer alguien por sí solo. Ahí tienes que entregarte y partir. Siempre cuando doy las clases, los que quieren empezar a constelar siempre pues tienen miedo y quieren hacerlo bien. Y no es eso, no es querer hacerlo bien. Es partir del punto de no sé. O sea, te instalas en ese no sé. Y ahí te dejas guiar. Y la propia energía te guía, te lleva. Y cada paso se te va revelando, un paso detrás del otro. Pero estar como muy centrado en ese. ¿Cuánto tiempo tarda un trabajo de este tipo? Una constelación, depende, puede durar entre 20 minutos, media hora, 45 minutos cuando ya es un poco más larga, pero en ese tiempo... ¿Requiere de varias sesiones? Depende. Dependiendo también de Depende. Hay veces que ya vienen muy maduritos y solamente un pequeño movimiento ya abre, y a veces te das cuenta que puedes llegar hasta un punto y no va más. Incluso hay constelaciones que las tienes que decir, aquí la dejamos, no podemos ir más allá. Y te das cuenta que es como las personas evolucionan a partir de esas dificultades. Entonces es como que ese punto de evolución llega hasta ahí y necesitan más maduración para ir un paso más adelante. A veces te vienen y dicen, bueno, es que eso ya lo constelé, o a mi madre ya lo constelé. Pero la madre es infinita, o sea, con la madre podríamos estar trabajando toda la vida porque siempre nos da materia, siempre hay un poquito más. Y los niños especiales, niños por ejemplo, niños con síndrome de Down, que son tan determinantes en el desarrollo de un ambiente familiar, que para mí son seres de luz total, con una inocencia y una magia tan hermosa. ¿Qué puedes decirnos de eso? Bien, exactamente, son seres con destinos especiales. Entonces, ¿cómo una madre puede vivir eso? Bueno, ahí estamos viendo últimamente, ¿no? Madres magníficos, padres magníficos que están haciendo unos trabajos maravillosos con estos niños, ¿no? Pero sobre todo es honrar el destino especial del hijo. Ahí puede entrar paz en el corazón de los padres, cuando honramos ese destino especial. No tengo más experiencia, seguramente quien tenga más experiencia podrá ir más allá. Sí, me he encontrado con varios casos de padres y hijos así en la calle, y siempre me parece una relación muy bonita, muy especial, muy particular. Sí. Y también cuando también tengo familias cercanas que han tenido estos casos, y siempre hay una característica especial en estas familias. Sobre todo lo que relatan casi siempre es que les capacita a ser mucho más amorosos, ¿no? Pero no tengo más experiencia, tampoco te puedo decir mucho más porque no lo he experimentado. Mari,
Te quiero hacer una última pregunta y luego me gustaría que a todos los amigos de la web les dieras un mensaje personal, un mensaje tuyo de luz. ¿Por qué es importante conocer el árbol genealógico? ¿Y cuál es tu mensaje de despedida de esta entrevista, que te agradezco infinitamente? Muy bien. Bien, el árbol genealógico nos habla de nosotros. El hecho de decir, bueno, pues alguien, pues no puedo acceder a una constelación, no puedo acceder a una terapia. Yo les digo, haz tu árbol genealógico. Eso ya es sanador. ¿Por qué? Porque el hecho de hacerlo nos ayuda a poner atención sobre los diferentes miembros de la familia. Y el poner atención hace que les demos vida, les demos reconocimiento, que los incluyamos. Entonces, si sabemos que aquel abuelo pues resulta que tuvo una hija con otra señora fuera del matrimonio y la incluimos, la estamos haciendo presente y estamos haciendo que el árbol se complete. En la medida que vamos viendo las fechas de nacimiento, las fechas de defunción, comparándola con nuestras propias fechas, podemos ver también la línea a través de la cual estamos intrincados, ¿no? Los nombres, las profesiones, los tipos de enfermedad, todo eso nos vincula. Y eso nos ayuda a poder investigar un poco más profundo qué es lo que hay en mí que viene de abuelos, bisabuelos, etcétera, o padres. Trabajando con el árbol aparecen miles de formas de poder trabajar. El poder sentir, poniendo el dedito encima del abuelo o el bisabuelo que está relacionado conmigo, el poder poner ahí el dedito y pedir que me llegue la energía de ese ancestro, o cuando tengo un dolor o cuando tengo una dificultad, pedirle al árbol cuál de estos ancestros míos me puede ayudar a liberarme de esa carga familiar. Entonces, poniendo el dedo, yendo hasta ahí, respirando, honrando, amando, llevando al corazón a ese ancestro, puedo sentir y percibir en mi cuerpo como esa energía va liberándome de ese bloqueo. O sea que es algo muy facilito, muy potente, que lo puedo hacer yo solo y que es muy mágico, porque empiezo a hacer mi árbol, es que no tengo este dato, no tengo aquel otro dato, y a ver magias como que una paciente me contaba. Empecé a hacer mi árbol, fui a tomar un café y resulta que al ladito estaba una prima mía que hacía 25 años que no nos veíamos, porque además ella es chilena y la prima vivía en Chile también, y aparece por Barcelona y se encuentran tomando un café. Empiezan a hablar del árbol genealógico y se empiezan a cruzar datos. Cosas de este tipo un montón de veces ocurren, porque finalmente somos energía. Entonces, cuando yo muevo la energía se mueve y las reparaciones se pueden dar. Y el mensajito que te pido de despedida. Sí, el mensaje de despedida sería: ama todo lo que es tal como es. El mensaje sería: ves a ese lugar de dolor, míralo, respíralo, llévalo a tu corazón, ámalo y ama a todos tus yoes, a todas las edades, desde donde se inició ese dolor. A todas las partes del edificio, aunque sean las oscuras, porque si no se caen, ¿no? A todos tus yoes. A los 5 años viví este conflicto que me duró hasta los 50. Pues ir reviviendo, amando a todas esas partes de ti
llevándolas a tu corazón, y es la forma que nos liberamos de esos núcleos de dolor, ¿no?, que nos tienen la energía secuestrada. Ese sería mi mensaje. Pues muchas gracias. Un Ahora placer. vamos a tener el placer de tener tu charla. La charla. Así que, amigos de la web, tendremos más de María. Y para las personas que quieran comunicarse contigo, por medio de tu web, ¿no? Almaluz. Almaluz.es, y si no, el email, que es muy facilito, mariaconstelaciones@gmail.com. Pues muchas gracias, María. Un placer. Encantado.